Camino tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Eres bueno, Señor. Eres bueno. Pueden tomar su asiento. Hay mucha gracia que está, gracias, que está siendo derramada sobre este lugar. Nehemías, en el Antiguo Testamento, ustedes saben, si aman la palabra de Dios, que en la Biblia hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama el libro de Nehemías. ¿Cuántos han estado familiarizados con ese libro? ¿Lo han leído alguna vez? Nehemías es un tipo o un modelo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo esto? Porque el nombre Nehemías significa el consuelo de Dios. ¿Y quién es el precioso consolador para nosotros en el nuevo pacto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Pero cuando yo me vaya, les enviaré del Padre al Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo: les enviaré al Consolador. Así es que Nehemías en el Antiguo Testamento es un tipo de el Espíritu Santo. Y qué precioso es ver la obra de Dios en el libro de Nehemías. Y por supuesto es un libro extraordinariamente rico, y no vamos a poder más que tocar brevemente algunas partes de este libro, pero de una forma muy especial las tres cosas que fue Nehemías. Y por supuesto ya dije que Nehemías es un tipo del Espíritu Santo, y ninguno de nosotros puede ocupar el lugar del Espíritu Santo. Y sin embargo, por la unción del Espíritu Santo, cada uno de nosotros podemos seguir la trayectoria de este hombre llamado Nehemías. Y por abreviar el tiempo, simplemente quiero que pienses que Nehemías, cuando él empezó a servir a los propósitos de Dios, en el capítulo número 1 de Nehemías, él estaba viviendo junto con el pueblo de Israel en cautiverio en un país extraño llamado Babilonia. Babilonia era el peor enemigo que Israel podría tener, y los babilonios invadieron la tierra de Israel,
destruyeron la ciudad y se llevaron cautiva a toda la población. Bueno, a los que no mataron y a los que no huyeron, los agarraron, y a toda la población se los llevaron como esclavos a la tierra de Babilonia. Y mientras estaban en Babilonia, obviamente los gobernantes de Babilonia escogieron a personas del pueblo que tenían ciertas habilidades especiales, y no voy a meterme en detalle, pero Nehemías fue escogido, y seguramente a través de su diligencia, a través de su disciplina, a través de su buen porte, a través de su buena educación, y no me refiero a educación escolar o académica, sino me refiero a su buena disposición, fue escogido para ser el copero del rey. Y el copero del rey, como todos ustedes saben, era la persona encargada de aprobar el vino que le servían al rey, porque los coperos en aquel tiempo eran los que caían muertos si acaso alguien quería matar al rey envenenando su vino. El copero tenía que darle primero una probada a ese vino, y si no caía muerto, bueno, está bueno para que se lo demos al rey. Bueno, ese era el trabajo de Nehemías, era el copero del rey. Y cuando Nehemías entendió que la tragedia de su pueblo Israel era grande, que la ciudad estaba destruida, las puertas quemadas por el fuego, él comenzó a interceder y decir: Dios, hemos pecado, todos nosotros hemos hecho lo malo, pero ahora te ruego, Señor, vuelve tu rostro hacia tu pueblo. Y Nehemías se convirtió primero que nada en un intercesor, y tú y yo tenemos que convertirnos en intercesores. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es alguien que se presenta delante de Dios a favor de otra persona, porque esa persona o no sabe, o no puede, o está mudo, o está esclavo del diablo. Y cada uno de nosotros, hace rato oramos por los hijos que estaban apartados del Señor, pero no es nada más que te vas a cruzar de brazos y vas a esperar a que algo milagroso suceda y en algún momento ellos regresen. No, vas a estar de rodillas y vas a decir: Padre, en el nombre de Jesús, sé propicio a mi hijo. Y vas a orar en la mañana, vas a orar al mediodía, vas a orar en la noche, vas a clamar a Dios, y Dios va a escuchar tu oración y va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar gracias sobre tu hijo, tu hija, aunque estén muy lejos. Escúchame, Carla y yo conocemos a unas personas de nuestra iglesia en Dallas que son preciosos, que sirven al Señor y evangelizan y alcanzan a gente. Y una vez fueron afuera de un, no sé ni cómo le llaman acá, un lugar, un antro creo que les dicen, donde hay música y la gente entra a bailar y a beber y a la pachanga, ¿no? Y este grupo de personas preciosos fueron a las puertas de ese lugar y empezaron a evangelizar y a compartirle de Jesús a las personas que estaban entrando. Y una de estas personas oyó que le estaban hablando de Jesús y dijo: ay, ya no, ni aquí me dejan en paz. Esa seguro que es mi mamá, que está orando por mí para que yo regrese a los caminos de Dios. Y de todos modos se metió al antro, pero yo te aseguro que esa noche él fue el más miserable adentro de ese antro, porque sabía que aún allí el testimonio del Espíritu Santo estaba fiel, alcanzándolo. La madre, ¿quién sabe quién es esa madre? A lo mejor nunca vamos a conocerla, pero en el cielo sus oraciones fueron oídas, y esas oraciones son las que impulsaron a estos preciosos hermanos para que fueran y le compartieran de Jesús a esa persona. Y yo estoy seguro, porque Dios es fiel, que ese hombre ahora está sirviendo al Señor, se convirtió. Yo estoy seguro, porque Dios es fiel a escuchar las oraciones de aquellos que le piden. Wow. Ahora, no solamente Nehemías fue un intercesor. Después de que él intercedió, se activó el propósito de Dios. Nehemías no solamente fue un intercesor, sino que se convirtió en un constructor, porque cuando él intercedió, se abrió el favor de Dios sobre él,
Y el rey le dijo: ¿qué quieres? El Rey de Reyes te ha dicho: ¿qué pides? He oído tu oración, ¿qué pides? Y Nehemías dijo: pues si al rey le place, deme madera y deme cartas de autorización y deme todo lo que necesitamos para ir y reconstruir. Y yo te quiero decir, cuando tú intercedes, prepárate para que entonces te levantes de tu silla y digas: no solamente voy a estar intercediendo, no solamente voy a estar orando, sino voy a estar trabajando y voy a estar reconstruyendo lo que el diablo destruyó. Y yo te digo: levántate para reconstruir las cosas que fueron destruidas. Ciertamente el diablo te robó, ciertamente el diablo destruyó cosas en tu vida, pero el Señor te dice: tú puedes levantarte otra vez para reconstruir lo que el diablo te había robado. Él va a reconstruir en tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, aún tus finanzas van a ser reconstruidas si tú lo crees, pero te necesitas levantar y hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Wow. ¿Sabes cuál es el paso de fe más importante que tú tienes que tomar? El paso de fe de levantarte de la cama de la depresión y decir: me voy a poner a trabajar, voy a creer otra vez. El negocio que tenía quebró, me quedé endeudado, pero no me voy a quedar caído. Me voy a levantar otra vez. He intercedido, he clamado a Dios. Sé que el favor de Dios empieza a ser derramado sobre mí, y me voy a levantar y voy a construir y voy a hacer la obra de Dios. Yo quiero dar testimonio y honrar a Dios, porque el pastor Sergio, siendo un hombre de negocios tan ocupado, hace yo no sé ni cuántos años atrás, 30 años o no sé cuántos años atrás, 30 y tantos, él me invitó a su oficina y me sentó en una silla, y él solo, con la puerta cerrada, con su pizarrón, me enseñó a administrar. Me enseñó los principios básicos del proceso administrativo, para no solamente tener sueños y grandes ideas y planear, sino de esa planeación llevarla a una organización sabia, que después puede ser integrados todos los elementos que Dios escoge, para entonces el liderazgo que Dios ha dado se pueda aplicar sobre esos principios y esas estructuras, y al final pueda haber una seguridad, de que todo esto que ha sido dado por Dios está siendo ejecutado correctamente a través de correctos sistemas de control. Y yo no sé qué tantos de ustedes están absorbiendo de la gracia que Dios ha dado a sus líderes. Algunos de ustedes, a lo mejor, cuando entraron a Camino Extremo, dijeron: ay, aquí hay muchísimo orden. ¿Cuántos pueden dar testimonio que esta es una congregación de orden? Si tú eras desordenado, aquí te ordenas. Si tú eras de los que llegaban siempre tarde, aquí llegas temprano. Si tú eras de los que dejabas tirados tus chones ahí en la recámara, hasta ahora ya arreglas tu cuarto y haces todas las cosas que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque hay un orden que está viniendo, y el Señor dice: ustedes han sido constructores, así como Nehemías fue un constructor. Y la tercera cosa que fue Nehemías, no solamente fue un intercesor, y todos nosotros tenemos que ser intercesores. No debemos de dejar de clamar y de interceder, porque si intercedemos delante de Dios, vamos a escuchar su voz que nos dice: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que pides? Y cuando Dios te dice ¿qué quieres?, más vale que sepas decirle lo que quieres. Porque si el Señor viniera contigo y se manifestara esta noche en tu habitación, y toda su gloria y toda su luz llenara tu habitación, y te dijera el Señor: estoy aquí para revelarme a ti, ¿qué quieres?
¿qué le contestarías? Te aseguro que la mayoría de nosotros patinaríamos y diríamos: ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Una casa, un auto, un negocio, salud. ¿Sí me explico? A Salomón el Señor le dijo: ¿qué quieres? ¿Y se acuerdan qué pidió Salomón? Sabiduría. Y le dijo: por cuanto no pediste bienes y oro y fama, te voy a dar la sabiduría que pediste, y aparte te voy a añadir todas estas bendiciones. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas veces no tenemos el oído abierto, lo suficientemente abierto para escuchar. Si Dios viene y te dice: ¿qué quieres? ¿Qué le vas a pedir? Te aseguro que no vas a saber qué pedir como conviene si no has estado en intercesión y no has estado elaborando un proyecto sobre el cual te puedes poner a construir. Y no quiere decir que necesitas tener muchos recursos o muchas palancas o muchas puertas abiertas. Algunos de ustedes lo que tienen que empezar a hacer es sentarse después de regresar de trabajar. Y si trabajaste en una oficina, trabajaste en una fábrica, trabajaste en el comercio, no sé en qué trabajaste, o manejando Uber o un taxi, no sé en qué trabajaste, pero en algún momento el Espíritu Santo empieza a despertarte y decir: siéntate, porque te voy a hablar. Y puedes abrir tu cuaderno y tomar una pluma y empezar a escribir la visión, porque dice la palabra: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Empiezas a escribir. Los mejores años de tu vida no son los que están atrás, vienen por delante. Escribe la visión que Dios te está dando, escribe los planes que Dios te está dando. Mis hermanos, es tiempo de ponernos a escribir. Hay propósitos extraordinarios que yo quiero hacer en tu vida, pero necesitas ponerte a escribirlos, necesitas aterrizarlos, necesitas definirlos y concretarlos, porque solo así te puedes convertir en un constructor y no nada más estar orando y diciendo: Señor, ayúdame. Yo sé que eso no está en la Biblia, pero sigue siendo cierto. A Dios rogando y con el mazo dando. Eso está en Primera de Marcos 2:3. ¿Cuántos tienen el mazo listo? No te puedes quedar nomás diciendo: ay, Dios, ayúdame, Dios, provéeme, Dios, bendíceme. A Dios rogando y con el mazo dando. No solamente intercesor, sino también constructor. Yo te quiero preguntar, y te lo estoy preguntando a ti solamente, como si tú eras la única persona que está aquí: ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con la palabra que Dios empieza a hablarte? Cuando Dios te habla hay una activación, ¿te das cuenta? Hay un propósito. Cosas que no hemos hecho, quizás porque sentimos que estamos atrapados en ir a trabajar para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir y hasta me cansé de decirlo. Si te has sentido atrapado en que no puedes hacer mucho porque tienes que ir a trabajar para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar, para ganar dinero, para comprar comida, para tener fuerzas para ir a trabajar, y dices: ¿y en qué momento hago más? ¿En qué momento llevo a cabo cosas que no lo que tengo que hacer, sino lo que sueño con hacer? Pero ¿sabes dónde empieza? Empieza con el primer rasgo de la pluma. Es más, si tú escribes: yo
Marco, bueno, tú vas a escribir tu nombre. Yo, Marco, determino el día de hoy que voy a escuchar la voz de Dios y voy a planear de acuerdo a su dirección. Y lo que más anhelo hacer es, número 1, número 2, tú dices, no, pero pues es que eso es muy difícil. No es difícil. ¿Sabes lo que es difícil? Lo que es difícil es sentarte, agarrar el cuaderno y agarrar una pluma. Eso es lo difícil. Es como cuando te vas a echar a una alberca que está helada en un día nublado. ¿Qué es lo más difícil? Echarte el brinco, ¿sí o no? Y peor si haces así. Ay, no, yo no me meto. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es echarte el clavado. Y ya que estás adentro, parece que no puedes respirar, pero en 10 segundos te acostumbras y empiezas a nadar y lo empiezas a disfrutar. Por eso el Señor te dice, no solamente eres un intercesor, empieza a construir. Nehemías no solo fue intercesor, no solo fue constructor, sino después de que construyó y reconstruyó los muros, las puertas y la ciudad empezó a ser reconstruida. ¿Sabes lo que pasó? Que el que construye una realidad que no existía tiene que empezar a ceñirse como varón valiente y empezar a gobernar esta realidad del cielo en la tierra con un liderazgo que es sabio, determinado, disciplinado y lleno del Espíritu Santo. Y yo una vez más te honro, Sergio, porque cuando plantaron esta iglesia lo hicieron con dolores de parto, intercedieron y después se dieron a la tarea de construir. Y cuando algo ha sido construido, no lo puedes simplemente construir y dejarlo a ver a la buena voluntad de la gente. Tiene que haber un gobierno del Espíritu Santo. Pero ¿sabes por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque muchas veces decimos, no, pues es que Dios es el gobernador, Dios es el Rey de Reyes, Dios es el Señor de Señores, Él es el que hace todas las cosas. Por eso estamos como estamos. Él no hace todas las cosas. ¿Y tú qué vas a hacer entonces si Él lo hace todo? Me recuerda la historia de un hombre, de un pastor que pasó junto en la calle donde había un hombre de rodillas arreglando el jardín y deshiervando y había puesto hermosísimo ese jardín con flores y todo hermoso. Y el pastor pasa por ahí y le dice al hombre que estaba deshiervando y trabajando, le dice, oiga, qué hermoso jardín tienen Dios y usted aquí. Porque el pastor pues quería, por supuesto, darle la gloria a Dios, que pues Dios es el que hace que crezcan las cosas y florezcan y pues, por supuesto, ¿no? Sin la vida de Dios nuestro trabajo es en vano. Pero pues el pastor realmente quizás no se daba cuenta. Y entonces el hombre que estaba trabajando ahí, deshiervando, sudando la gota gorda, le responde quizás con un poquito de ¿cómo se dice eso? De sarcasmo. Sí, gracias, esa es una buena palabra. Le responde cuando el pastor le dice, oiga, qué lindo jardín tienen Dios y usted aquí en este lugar. Y el hombre le responde con sarcasmo, sí, pero hubiera visto cómo estaba cuando Dios lo tenía solito. Yo no sé si tú te identificas con esa historia, pero hay que sudar, mis hermanos. Hay que deshiervar, hay que trabajar. ¿Sabes? Si nadie cocina, ¿quién va a comer? Si nadie lava, ¿quién va a vestir? Si nadie se levanta temprano, ¿quién va a cobrar un sueldo? Todo el trabajo que haces no es en vano. Estás construyendo un futuro que no existe. Mis hermanos,
si no entendemos que es nuestro sufrimiento el que hace que salgan a la luz los propósitos de Dios. Vamos a querer disfrutar de la vida, y vaya que si esta generación, todo el mundo quiere ser influencer, todo el mundo quiere nomás grabar videos de YouTube y hacerse millonario. Y yo te voy a decir, bueno, si tienes la gracia y Dios te da la sabiduría, go for it, hazlo. Pero en la 99.9% de los casos es a través del esfuerzo de trabajar y no desmayar. No dejo de orar, no dejo de trabajar, y cuando empiezo a ver el fruto, no dejo de gobernar. Me gobierno a mí mismo delante de Dios, me someto a su voluntad y empiezo a gobernar los frutos que Dios ha empezado a dar. Mi hijo estudió en una universidad en los Estados Unidos, donde conoció a un muchacho que era su compañero, que era hijo de una de las familias más adineradas del estado de Texas, la familia Hunt, Hunt, una familia con muchísimas empresas de negocios de petróleo, negocios de alimentos, de cuántas cosas. Y el nieto de este hombre multimillonario era compañero de mi hijo en la escuela. Y me dijo mi hijo: papá, ¿sabes que este amigo es multimillonario? Pero de todos los amigos, ¿sabes cuál es el que maneja el auto más viejito? ¿Sabes el que se viste con la ropa más sencilla y más modesta? Es él, el que tendría el dinero para comprar y ponerse su hebilla acá de Gucci o Fucci, o no sé cómo se dice. Pero se vestía de la forma más sencilla. Y yo le dije: hijo, no me extraña. ¿Sabes por qué? Porque los ricos no son ricos porque ganan mucho. Los ricos son ricos porque gastan poco. ¿Y sabes cuál es el problema del pobre? Que se gasta todo lo que gana y más. ¿Por qué? Pues por culpa de los influencers. Un poco menos de Instagram y tus finanzas van a estar mejor. Vas a ver, te lo aseguro. Hay 4 cosas que necesitas hacer. Si están tomando notas, escríbanlo. 4 cosas que necesitas hacer para avanzar en este propósito de Dios. Lo primero es: reconoce el problema. Todos tenemos problemas. El problema es que no queremos reconocer el problema. Yo no fui al médico porque estaba demasiado ocupado viajando. Me bajaba de un avión nomás para cambiar la maleta de ropa y subirme a otro, porque yo pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, y que porque estaba haciendo la obra de Dios, todas las demás cosas se iban a cuidar solitas. Grave error. A causa de la negligencia que tuve de mi propio cuerpo, casi me muero en octubre del 2020, y no por COVID, sino por complicaciones médicas, por negligencia de no cuidarme a mí mismo, no detenerme a atender las cosas que tenía que atender. Entonces, en este caso, el no reconocer el problema era la causa del problema más grande. Porque el problema no es el problema. El problema nunca es el problema. El problema es que no quieres reconocer que hay un problema. Y no quieres reconocer que hay un problema porque hay un problema más de fondo. Entonces, reconoce el problema. Nehemías 1, capítulo 1, versos 3 y 4 dice: me dijeron los cautivos que quedaron con vida, están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. Si alguno de ustedes se siente que está pasando por vergüenza, el Señor te dice:
es tiempo de reconocer el problema. Si es la vergüenza por un pecado que cometiste, hay una solución y se llama la bendita sangre de Jesús derramada en la cruz. Y no hay ningún pecado que no pueda ser lavado, quitado completamente y desarraigado de la vida de una persona, que no pueda la sangre de Jesús quitarlo. La sangre de Jesús todo lo sana, todo lo limpia y todo lo perdona. Así es que si tú habías tenido vergüenza y culpa por pecados pasados, yo te digo, clama a la sangre de Jesús y puede ser lavado, limpiado y restaurado en el nombre de Jesús. La segunda cosa que tú y yo tenemos que hacer, amén, la segunda cosa que tenemos que hacer es reconecta con tu propósito. Reconecta con tu propósito. Nehemías 2:17. Nehemías dice: cuando regresé les dije, ¿ya vieron el mal, lo mal que estamos? ¿Alguna vez cuando alguien te ha preguntado ¿cómo estás?, le has dicho, pues mira, la mera verdad, no muy bien? ¿Verdad que no? Siempre cuando alguien te dice ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a dar una respuesta de cajón. Pero si un amigo verdaderamente nos pregunta ¿cómo estás?, respondámosle con honestidad. Hace muchos años atrás, después de que nuestra familia sufrió un atentado que fue, bueno, no les voy a contar, pero fue algo muy, muy difícil, que quebrantó nuestro sentido de seguridad y de hecho tuvimos que salir de la ciudad a escondidas, y mientras se hacían las investigaciones y la policía judicial estaba tratando de contener la situación, y yo no podía dormir en las noches. Finalmente entendí el Salmo 63 cuando dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Porque antes yo decía: Señor, ¿por qué no inspiraste al salmista para que pusiera Dios mío, eres tú, en la tardecita te buscaré con un cafecito? ¿Por qué tuvo que escribir de madrugada? ¿Sabes? Ahí entendí. Porque cuando estás pasando por una angustia, es mejor orar a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde, porque de todos modos a las 3 de la mañana no puedes dormir. Entonces es mejor que te pongas a clamar a Dios. Pero estoy diciendo esto porque después de que pasó esa situación, y gracias a Dios todo se contuvo y pudimos regresar a casa y tener ya una normalidad en nuestra vida, yo me quedé por muchos meses sin poder dormir, con angustia. Y un amigo 6 meses después me pregunta: ¿cómo estás? Le digo: bien. ¿Y tú? Dice: no, ¿cómo estás? Pues bien. No, ¿cómo estás? Pues la verdad no muy bien. Y le empecé a contar, y al abrirme con esta persona, al ser vulnerable y a usar el principio sobrenatural, escúchame bien lo que estoy diciendo, el principio sobrenatural que está en 1 de Juan 1:7, eso no está en las pantallas, solamente apúntalo. 1 de Juan 1:7, que dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia. Me abrí y le dije: sabes que no estoy bien, estoy pasando por esta situación así y así, así, así. ¿Sabes lo que sucedió? Simplemente por abrir y confesar, se empezó a quitar un peso de encima. Y después, cuando esta persona oró por mí, se acabó la angustia y se acabó el insomnio. Y como la tenía trazada, pues imagínense, empecé a dormir como bebé. Ahí lo que me costaba era ahora levantarme temprano. Pero tienes que llegar a un punto en el que
te reconectas con tu propósito, porque ya estás viendo lo mal que estabas, y entonces te levantas y dices: basta ya de esta vergüenza, basta ya de estar en esta condición, me voy a reconectar con el propósito de Dios en mi vida. Hasta que no dices: basta ya de estar triste, el Señor te dice: tú que estabas triste, basta ya de estar triste, levántate y comienza a reconectarte con tu propósito. Basta ya de estar triste por tu esposo que se fue, basta ya de estar triste por tu hijo que se murió, basta ya de estar triste por el negocio que perdiste. En el nombre de Jesús, levántate y reconéctate con tu propósito, porque el propósito de Dios para ti es más grande que esa pérdida que tuviste. Mayores cosas vienen en el nombre de Jesús. Alguien lo tiene que creer en este lugar. El que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La tercera cosa que tienes que hacer es determinar levantarte. Nehemías 2:18: le conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos. Dilo conmigo: yo me levantaré y edificaré. Algunos están pensando: ¿y con qué ojos, divino tuerto? ¿Sabes con cuáles ojos? Con los dos que Dios te dio. Con esos ojos vas a mirar y vas a ver las oportunidades que Dios te va a dar. Deja de estar pensando en que no tienes dinero. Tienes la sabiduría de Dios, tienes la bendición de Dios, tienes la gracia de Dios para levantarte y empezar de nuevo. Si es necesario que empieces de -20, empieza de -20 y vas a salir de las deudas también, en el nombre de Jesús. Por eso ese versículo creo que es uno de mis favoritos de toda la Biblia. Job 22:28: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Sabes qué quiere decir determinar? La palabra determinar literalmente quiere decir cortar. Cortar. Porque determinar es decir: se acabó. Determinar quiere decir: hasta aquí llegó esto, y de ahora en adelante vamos a empezar una nueva etapa, un nuevo capítulo. A ver, todo el mundo hágale así, así, y hagan esto conmigo. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos dando vuelta a la página. ¿Y qué tienes delante cuando le das vuelta a la página? Una página en blanco. Agarra la pluma y empieza a escribir lo que Dios te habla. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. He aquí yo abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Esa es la promesa de Dios para ti. Y número 4, afirma tu posición. Nehemías 2:19 y 20 dice: sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. Siempre va a haber enemigos que se burlen de tu plan. Mira, si tú vas con tus compañeros de trabajo y les dices: ¿sabes qué? Yo ya me determiné de que hasta aquí voy a estar desperdiciando el dinero, hasta aquí voy a estar teniendo depresión, hasta aquí voy a estar teniendo tristeza. De ahora en adelante me voy a levantar y voy a construir un nuevo futuro para mis hijos, para los hijos de mis hijos y para los hijos de los hijos de mis hijos. Si tú empiezas a decir esas cosas, prepárate para que los enemigos de Dios y los enemigos del reino se empiecen a burlar de ti y te digan: ¿de cuál fumaste? Ay, sí, no me digas ahora muy el emprendedor, ¿no? Muy el empresario, ¿no? Te van a decir: olvídate, vente con nosotros a la Preferida o a las Glorias de Moctezuma.
Creo que anda por aquí cerca, ¿no? Creo. Sabes, hay un momento en el que tú tienes que simplemente entender que cuando te decides levantar a hacer la voluntad de Dios, el infierno se va a tratar de oponer. Y no digas, ay, ¿y por qué me está yendo mal? ¿Y por qué estoy teniendo estos problemas? Si yo pensé que cuando recibiera a Cristo todo iba a ser color de rosa. Si yo pensé que cuando yo me entregara al Señor todo me iba a salir bien. Y resulta que pareciera que es al revés, porque todo el infierno se levantó en contra tuya y empezó a burlarse de tus planes. Pero en ese momento es cuando tienes que decir, en el nombre de Jesús, yo contesto, como dice, no sé si está en la pantalla el verso o no, pero estamos en Nehemías capítulo 2, 19 y 20. La Nueva Traducción Viviente dice, yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito y nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes, les dice a los enemigos de Dios, ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Ahora, prepárense, cierren su cuaderno y pónganse de pie conmigo. Prepárense para hacer 3 declaraciones muy importantes. Y los que estaban diligentemente tomando notas, después pueden ver el video y completar sus notas. Se los recomiendo porque les va a servir. Dentro de unos momentos vamos a tener aquí en la pantalla estas 3 declaraciones, porque mis queridos hermanos, si algo tiene que suceder para que empiece a activarse en tu vida una nueva etapa, darle vuelta a la hoja, si algo tiene que suceder es que tú abras la boca y determines lo que estás creyendo, porque tú no crees lo que crees que crees, tú crees lo que hablas. Esa quizás la necesito repetir. Tú no crees lo que crees que crees. Hay gente que cree algo, pero actúa diferente. Y la razón por la que actúa diferente es porque habla diferente. Entonces, tú no crees lo que crees que crees, tú crees lo que hablas. La mayor prueba de la fe en el corazón de una persona es lo que habla. Me gustaría colgarles a todos ustedes del cuello una grabadora que estuviera grabando durante una semana todas las palabras que salen de tu boca, y después hacer una transcripción y con una computadora sacar cuáles son las palabras más frecuentemente dichas. Y te aseguro que en ese documento tendrías una contundente explicación de por qué las cosas están como están en tu vida, ya sea bien o mal. Porque tú no crees lo que crees que crees, tú crees lo que hablas. La otra vez les conté de una mujer que, Dios la bendiga, pero la pobre necesitaba una pequeña sacudida de fe. Se acercó conmigo y me dijo, pastor, ayúdame a orar por mi hijo, porque mi hijo es un bueno para nada, es un malviviente, es un drogadicto, es un irresponsable. Y estaba llorando. Y dije, vamos a orar por él. Y nos pusimos a orar con fervor y con fe y con determinación en el nombre de Jesús. Terminamos de orar, se secó ella las lágrimas y me dijo, pastor, muchas gracias por haber orado por mi hijo. Es que fíjese que es un irresponsable, es un bueno para nada, es un malviviente, es un drogadicto. ¡Ay, mi hermana! Por eso digo, tú no crees lo que crees que crees, tú crees lo que hablas. ¿Qué estás hablando?
determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Empieza a hablar la palabra de Dios, como dijo la pastora Carla al principio. Enamórate de la palabra de Dios, estudia la palabra, medita la palabra, habla la palabra, y eso te va a dar vida y te va a dar todo lo que necesitas. Así es que, ¿están listos para determinar? ¿Están listos para hablar? Di conmigo: nada sucede hasta que alguien dice algo. Y si no me crees, los que están casados aquí nunca se hubieran casado si no hubieran abierto la boca, hombres, y le hubieran dicho con toda la pena y todo el nervio y todo el miedo del mundo: oiga, me aceptaría ir a tomar un café al Vips. Alguien tuvo que decir algo, y ahora tienes hasta 5 hijos. Vaya que sí, cosas suceden cuando alguien dice algo. Por eso esto es un modelo para ser repetido, para ser hablado, para ser declarado. Hay gente que dice: ay, es que no puedo orar más de 5 minutos porque ya no sé qué decir. Mi hermano, abre la palabra de Dios, y si empiezas a decir: Señor, tu palabra dice tararararara, y por eso yo me alineo con esto, te pido que me ayudes a caminar en esto. Y Señor, tu palabra dice tararararara, y Señor, por eso yo me someto a esta instrucción. Tu palabra dice tararara. 5 minutos van a ser como un abrir y cerrar de ojos. Vas a necesitar mucho más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría, de fuerza, de fe. La fe viene por el oír, y el oír por las series de Netflix, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que prepárense, listos con las pantallas. Vamos a declarar lo primero que declaró Nehemías. Nehemías le dijo esto a los enemigos de Dios: Satanás no tiene parte con nosotros. Dilo conmigo: Satanás no tiene parte con nosotros. Lee el versículo en voz alta con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dale gracias a Dios por eso. Oh. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Tú lo crees? Y si no lo crees mucho, dilo una vez, y dilo otra vez, y decláralo 3 veces, y confiésalo 4 veces, y determínalo 5 veces. Y cuando tú estás hablando la palabra es viva, la palabra tiene fe, la palabra te empodera, te aviva, te ilumina la mente, y vas a empezar a creerlo. Y al ratito vas a decir: óyeme, ¿y yo por qué estoy teniendo miedo de la oscuridad? Óyeme, ¿yo por qué estoy teniendo miedo de que voy por la calle y estoy, porque estoy viendo todas las noticias y todos los videos de los asaltos, y yo no quiero ser el próximo? Claro, hay que ser prudentes. Por supuesto que hay que ser prudentes, pero no vamos a vivir en temor, porque Satanás no tiene parte con nosotros. Dilo otra vez conmigo: Satanás no tiene parte conmigo, porque Jesús me ha librado de la potestad de las tinieblas y me trasladó a su reino. La segunda cosa la vamos a declarar juntos: Satanás no tiene derecho legal sobre nuestras vidas. Dilo conmigo: Satanás no tiene derecho legal sobre nuestras vidas. Léelo fuerte: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio,
medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dale un aplauso al Señor. Oh. Si Satanás no tiene derecho legal, voy a usar un Kleenex porque no tengo una hoja de papel. Si esta es el acta de juicio que dice que estás condenado a 40 años de cárcel por los crímenes que cometiste, es el documento que determina la sentencia y donde está firmado por un juez. Jesucristo vino para hacer exactamente esto. El acta de decretos que era contraria tuya, Él la clavó en la cruz del Calvario. Por eso Satanás no tiene derecho legal. Satanás no tiene derecho legal. Si tú tienes un auto, no importa si está nuevo, si está viejito, pero es tuyo, y tú tienes la factura, no puede venir cualquier pelado a decir: ese coche es mío. ¿Qué? Ese coche no es tuyo, es mío, me pertenece. Tú no tienes derecho legal sobre este bien, porque yo tengo la factura. Y el Señor te dice: la factura que tú tienes son todas las promesas que Él te ha hecho y toda la gracia que Él ha derramado sobre tu vida. Y finalmente, dilo conmigo, número 3, Satanás, dilo conmigo, Satanás no tiene reclamo histórico sobre nuestra familia. Lee Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dale gracias al Señor. Dile: gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Qué increíble bendición. Algunos de ustedes, como tenemos amigos muy queridos, que su abuelo tuvo como 35 hijos con 7, 8 mujeres diferentes. Su padre tuvo 50 y tantos hijos regados por todos lados con quién sabe cuántas mujeres. Pero este amigo querido conoció a Jesús. Y yo te quiero decir algo: Satanás no tiene reclamo histórico sobre la vida de él, ni de sus hijos, ni de los hijos de sus hijos, porque lo que hizo su padre y su abuelo y su bisabuelo ha sido cortado. En esta generación se corta y la bendición de Dios empieza de ahora en adelante. Así es que si tu padre fue alcohólico, tú no vas a ser alcohólico. Si tu padre fue mujeriego, tú vas a ser un hombre fiel. Oh, tú tienes que creerlo. Grítalo: yo lo creo. Yes. Oh, Sharabababasanda. Pastor Sadot, yo creo que Camino Extremo, wow, qué nombre tan tremendo. Me recuerdo que a los primeros discípulos no les decían cristianos, les decían los del camino. No sé si ustedes se acuerdan de eso, lo dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Les decían los del camino. Ya después les empezaron a decir cristianos. Ustedes tienen un muy buen nombre. Todos ustedes son los del camino, los del camino extremo. Nada de que camino facilito. Pero creo, Pastor Sado,
Creo que esta es una iglesia de gente bendecida, gente próspera, gente que llegó con muchas necesidades, pero va a crecer, a convertirse en hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres prósperos, bendecidos. Algunos de ustedes, Dios va a favorecerles, a bendecirles y abrir las ventanas de los cielos. Tuviste una quiebra en tu negocio, pero el Señor te dice: prepárate, levántate de nuevo y con fe comienza a construir, y el Señor te va a prosperar más de lo que jamás soñaste, y vas a poder empezar a dar diezmos de 10,000 pesos, diezmos de 50,000 pesos. Oh, ¿cuánto necesitas ganar para dar un diezmo de ese nivel? Y eso va a suceder. Wow. Y no es que nos interese el dinero. Yo sé que alguno va a decir: ah, ya están hablando de dinero. Ay, pero hay gente que hasta lo que no come le hace daño. ¿Sabes por qué hablamos de dinero? Porque el dinero es una evidencia de que hay cosas que están sucediendo. No solamente el que uno recibe, sino el que uno da. Porque algunos tienen que empezar a dar bueno, como decía el hermano Myers, si te duele dar, sigue dando hasta que se te quite el dolor. Pero ese es otro tema. Yo quisiera que oremos juntos y hiciéramos un compromiso de que vamos a determinar caminar en este camino extremo de acuerdo a lo que la palabra dice y no de acuerdo a lo que las circunstancias dicen. Y si viene el diablo a burlarse de nosotros, le vamos a decir: tú no tienes parte conmigo, tú no tienes derecho legal en mi vida, y tú no tienes reclamo histórico sobre mi familia, porque Jesucristo me selló con su sangre. Gracias, Padre. Y Padre, bendecimos esta iglesia, bendecimos esta congregación y te damos gracias porque tú traerás un incremento para la vida de esta iglesia. No solo intercesores, sino también constructores y también gobernadores, para que tu reino sea establecido aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a tomar nuestro lugar, por favor.